Hola a todos y bienvenidos una vez más a este rincón donde lo inexplicable cobra vida. La historia que les traigo hoy es una de esas que te hielan la sangre, una experiencia personal que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Todavía siento un escalofrío al recordarlo, pero siento que debo compartirlo. Pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, porque esto es lo que sucedió en la noche que nunca debí quedarme solo. Todo comenzó hace unos 3 años. Yo vivía en un antiguo edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Era uno de esos lugares con historia, con techos altos, pisos de madera que crujían y un eco particular en los pasillos. Siempre me había gustado su aire vintage, pero nunca imaginé el secreto que guardaban sus paredes. Mis padres y mi hermana menor habían decidido irse de viaje por el fin de semana largo para visitar a unos familiares en otra ciudad. Yo, por cuestiones de trabajo, tuve que quedarme. La verdad, al principio me emocionó la idea de tener el apartamento para mí solo. Paz, silencio, libertad total. Qué equivocado estaba. La primera noche fue completamente normal. Pedí pizza, vi un par de películas y me fui a dormir sin mayor novedad. El problema empezó la segunda noche. Era sábado. Recuerdo que estaba en la sala, terminando un informe en mi laptop. Serían cerca de las 11:30. El edificio estaba sumido en un silencio casi absoluto, de esos que te permiten escuchar hasta el zumbido del refrigerador. De repente escuché un ruido. Fue un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien hubiera arrastrado una silla en el piso de arriba. No le di importancia. En un edificio viejo los ruidos son el pan de cada día. Pero 10 minutos después, el sonido se repitió. Esta vez fue más claro, más cercano. Sonó como si algo pesado se hubiera caído en la cocina. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido. Me asomé por el pasillo y todo estaba oscuro y en silencio. Con el pulso acelerado caminé hasta la cocina y encendí la luz. Nada, todo estaba en su lugar. Ni un vaso movido, ni una silla fuera de su sitio. Pensé que quizás fue mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Regresé a la sala un poco más alerta, pero tratando de convencerme de que no era nada. Me senté de nuevo frente a la laptop, pero ya no podía concentrarme. Tenía los oídos aguzados esperando cualquier cosa. Y entonces lo escuché. Eran susurros. Venían del pasillo justo afuera de la sala. Eran voces bajas, ininteligibles como un murmullo constante. Me quedé paralizado con los dedos congelados sobre el teclado. No podía ser. Estaba completamente solo en el apartamento. Contuve la respiración, tratando de entender qué decían, pero era imposible. Solo era un balbuceo, un sonido gutural que parecía venir de varias personas a la vez. El miedo se apoderó de mí por completo. Era un miedo primitivo, visceral. Agarré lo primero que encontré, una lámpara de escritorio pesada, y me levanté temblando. Grité: ¿Quién anda ahí? Voy a llamar a la policía. Los susurros se detuvieron de golpe. Un silencio sepulcral llenó el apartamento. Fue casi peor que el ruido. Esperé, con la lámpara en alto, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Pasaron 1, 2, 5 minutos. Nada. Con el corazón en la garganta, decidí que tenía que revisar. No podía quedarme ahí esperando. Fui encendiendo todas las luces a mi paso. El pasillo, el baño, el cuarto de mis padres, el de mi hermana. Todo estaba vacío. Las ventanas cerradas, la puerta principal con el cerrojo puesto. No había forma de que alguien hubiera entrado. Intenté calmarme. Quizás eran los vecinos. Quizás el sonido se filtraba de alguna manera extraña. Pero en el fondo, sabía que no era eso. El sonido era demasiado cercano, demasiado íntimo. Volví a la sala. Dejé todas las luces encendidas y me senté en el sofá, abrazando mis rodillas. Puse la televisión con el volumen alto para tapar cualquier otro sonido. Funcionó por un rato. Me sentí un poco más seguro con el ruido de fondo.
con las voces de los presentadores de un programa nocturno, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras mis ojos empezaban a cerrarse por el agotamiento, escuché un golpe seco y fuerte en la puerta de mi habitación, que estaba al fondo del pasillo. Fue un solo golpe. ¡Bum! Tan fuerte que hizo vibrar el suelo. Salté del sofá con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esta vez no había duda. Eso no era mi imaginación. Alguien o algo estaba en el apartamento conmigo y estaba tratando de llamar mi atención. El terror fue tan intenso que no podía moverme. Me quedé mirando el oscuro pasillo que conducía a mi cuarto. Y entonces la vi. Por una fracción de segundo, una sombra, una figura alta y delgada cruzó el final del pasillo, moviéndose desde el cuarto de mi hermana hacia el mío. No tuvo forma definida. Fue como una mancha de oscuridad más densa que la propia oscuridad, pero era inconfundiblemente una silueta humana. Desapareció dentro de mi habitación. Me quedé sin aliento. Quería gritar, pero no me salía la voz. Era como si mis cuerdas vocales se hubieran desconectado. Estaba atrapado. La cosa estaba en mi cuarto. No sé de dónde saqué el valor, pero sabía que no podía quedarme en la sala. Era una trampa. Lentamente, sin hacer ruido, me deslicé del sofá y empecé a retroceder hacia la puerta de entrada. Cada crujido del suelo de madera me sonaba como un trueno. Mis ojos estaban fijos en el pasillo, esperando que esa sombra volviera a aparecer. Llegué a la puerta principal. Giré el cerrojo con un cuidado infinito. El clic metálico me pareció ensordecedor. Abrí la puerta lo suficiente para deslizarme y salí al pasillo del edificio. Una vez fuera, corrí. Corrí escaleras abajo como si mi vida dependiera de ello, porque sentía que así era. No me detuve hasta que estuve en la calle, bajo la luz de una farola, temblando de frío y de miedo. No había agarrado ni mi chaqueta, ni mi teléfono, ni mis llaves. Estaba en pijama en medio de la noche. Me quedé ahí, mirando hacia la ventana de mi apartamento en el 3er piso. Las luces que había dejado encendidas seguían brillando, creando una falsa apariencia de normalidad. Pero yo sabía lo que había adentro. Pasé el resto de la noche en una cafetería a 24 horas, bebiendo café tras café, esperando a que saliera el sol. Cuando amaneció, llamé a mis padres desde un teléfono público. Les conté una versión suavizada de la historia, diciendo que había escuchado ruidos y me había asustado. Volvieron ese mismo día. Cuando entré de nuevo al apartamento, con la luz del sol inundándolo todo y con mi familia a mi lado, el miedo seguía ahí, pero era diferente. Era como el recuerdo de una herida. Revisamos mi cuarto. No había nada fuera de lugar excepto una cosa. La ventana, que yo estaba seguro de haber dejado cerrada, estaba abierta de par en par. Nunca volvimos a hablar del tema en detalle, pero sé que mis padres me creyeron. Nos mudamos 2 meses después. No podía seguir viviendo ahí. Años más tarde, por casualidad, me encontré con una antigua vecina del edificio. Le conté con algo de vergüenza mi experiencia. Su rostro se puso pálido. Me dijo que no era el primero, que corrían rumores sobre un antiguo residente que había fallecido en ese mismo apartamento, un hombre solitario que murió sin que nadie se diera cuenta durante días. Dicen que su espíritu nunca se fue. Esa noche cambió mi vida. Me enseñó que hay cosas que no podemos explicar, fuerzas que escapan a nuestra comprensión. A veces, cuando estoy solo en la noche y escucho un crujido en la casa, el recuerdo vuelve y el miedo me paraliza por un instante. Nunca sabré qué era exactamente esa sombra o qué querían esos susurros. Y la verdad, no quiero saberlo. Lo único que sé es que nunca debí quedarme solo esa noche. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez han vivido algo parecido, déjenmelo en los comentarios. Me gustaría saber que no soy el único.